Bueno, son las 12:05. ¿Cuántos tenemos? 35 alumnos. No sé si les parece si podemos empezar. Sí, doctora. Igual estoy grabando por si acaso. Ya. ¿Y cuántos son los compañeros que hay en la clase? 50 por ahí. 50, wow, ok. Bueno, creo que con ustedes ya han tenido clase anteriormente, les hice la clase de las E. coli diarrogénicas y Shigella. El día de hoy vamos a hablar sobre las bacterias que tienen cápsula, las que tienen relevancia clínica, como es el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza. El Streptococcus pneumoniae, como ustedes saben, lo conocemos como neumococo, a Neisseria meningitidis como meningococo, y el Haemophilus influenza, el más conocido que ahora vamos a revisar es el tipo B, y a veces se le llama por sus siglas H, I y B larga, ¿no? Por el Haemophilus influenza tipo B. Voy a empezar, voy a tratar de hacer la clase unos 50 minutos para luego tener tiempo para preguntas al final. Sin embargo, quiero mencionarles que estos son tópicos muy extensos, así que voy a tener que correr un poquito, pero voy a enfatizar en los temas que son más críticos para ustedes como estudiantes de medicina. Muy bien, empezaré con este casito clínico. Es un lactante de 12 meses que tiene un tiempo de enfermedad de 3 días, caracterizado por fiebre entre 38 y 39, tiene vómitos e irritabilidad. El día del ingreso presenta una convulsión tónico-clónica generalizada de 5 minutos de duración. Como antecedente tiene las vacunas completas, asiste a una guardería y no tiene familiares enfermos. Al examen tiene una temperatura de 39, altera entre irritable y somnoliento, luce agudamente enfermo, tiene rigidez de nuca y no tiene déficit focal. Le realizan, porque hay la sospecha de una meningitis, un análisis de líquido cefalorraquídeo, donde hay gran leucocitosis, más de 12.000 leucocitos, el gran porcentaje de polimorfonucleares, hay hematíes, hay la glucosa baja y las proteínas muy elevadas. Como ustedes ven de esta imagen, que es una tomografía del cerebro, hay una efusión subdural, con áreas también de necrosis y de sangrado, es decir, es una meningitis muy severa. Había pus en este espacio subdural que requirió que la paciente tuviera hasta 4 cirugías, que ustedes pueden ver acá, para el drenaje y limpieza de esta efusión subdural por una meningitis sumamente purulenta. Entonces, al final de esta clase vamos a un poquito pensar cuál podría ser el germen que está asociado a esta meningitis severa. Si revisamos este artículo de cuáles son las principales causas de meningitis en países en vías de desarrollo o en zonas pobres, pero esto es aplicable para todo el mundo, hay múltiples patógenos que no dan meningitis, pero dentro de los patógenos bacterianos, los tres patógenos más importantes es el neumococo, que es la primera causa de meningitis a nivel mundial, el Haemophilus influenza tipo B, y la Neisseria meningitidis con los serogrupos A, W135, C y X, que causan epidemias en África, y los serogrupos B y C, que son más frecuentes en Europa, Norteamérica, Australia, Asia, ¿no? Entonces, justamente hoy día vamos a estar hablando de estas 3 bacterias que son causa principal de meningitis en todo el mundo, sobre todo en niños pequeños. Vamos a empezar con el neumococo. Y esta es una de mis bacterias favoritas porque tenemos un grupo de investigación que hace más de 20 años venimos estudiando a este patógeno. El neumococo, que como ustedes saben es un diplococo gram positivo, puede encontrarse colonizando la nasofaringe de niños pequeños. Una colonización quiere decir que la bacteria está presente ahí, pero no produce enfermedad. Cuando pasa algo, ya sea que escoja una infección viral concomitante o bajan las defensas o cambia de serotipo, porque este es un proceso muy dinámico, este neumococo podría invadir a otras zonas, como por ejemplo al oído medio y producir otitis, podría irse a los senos paranasales y producir sinusitis, o podría irse al pulmón y producir neumonía. Sin embargo, a veces, y todas estas enfermedades se les conoce como enfermedades no invasivas, que son las más frecuentes, pero las menos severas. A veces el neumococo puede no solamente entrar a estos lugares contiguos, pero puede entrar a la sangre y producir bacteremia, y a veces se produce neumonía con bacteremia, es decir, la bacteria en la sangre, y a veces también puede entrar al cerebro y producir una meningitis.
Entonces, estas son las formas más frecuentes de infección debido al neumococo. ¿Cómo identificamos a esta bacteria? Básicamente por la morfología de su colonia. Cuando la sembramos en una placa de agar sangre, vemos que tiene la alfa hemólisis, que es esta coloración verdosa de una hemólisis parcial de los glóbulos rojos. Vamos a hacer una coloración gram, y ya dijimos que vamos a encontrar cocos gram positivos. También podemos hacer las pruebas de cloruro de sodio y de bilis esculina, la prueba de susceptibilidad a optoquina, que usualmente los neumococos son muy sensibles a la optoquina, y finalmente vamos a poder hacer una reacción con sueros específicos que son relacionados al polisacárido capsular, ¿ya? Pero no se olviden, esto es lo más importante, poder identificar la alfa hemólisis en una placa de agar sangre. En adelante me voy a estar refiriendo a muchas partes de este libro. Este es un manual de laboratorio para la identificación y pruebas de susceptibilidad a una serie de patógenos que fue desarrollado por la OMS, por la OPS, por el CDC, por USAID. Es un manual muy bueno, muy didáctico, que está recomendado para todos los laboratorios y lo usamos de rutina en todo Sudamérica. Y justamente tiene capítulos especiales para hemófilos, para Neisseria, para neumococo, y voy a estar usando muchas de estas gráficas para hablar sobre esto, la microbiología de estos patógenos. Muy bien, ¿cómo confirmamos que estamos frente a un Streptococcus pneumoniae? Ya lo dije que si hacemos un gram van a ser diplococos o cocos en cadenas, pero en el agar lo que vamos a determinar, ya sea un agar sangre, un agar chocolate, vamos a ver la morfología de las colonias, que como ustedes ven acá, el neumococo son colonias pequeñas, un poco grisáceas, un poco mucoides, que se consideran claras como el agua, y van a estar rodeadas, como dijimos, de una zona verdosa de la alfa hemólisis, ¿no? Acá nos señalan estas que son características, a veces pueden tener como un pequeño hundimiento en el centro y se diferencia de otros estreptococos como los viridas que tienen otra morfología. Ya mencionamos que debemos adicionalmente de ver las características las del alfa hemólisis. Una prueba muy importante es colocar el disco de la optoquina. Este es un antibiótico y los neumococos por general son sensibles a la optoquina, es decir, que vamos a tener un halo de inhibición alrededor de este disco. ¿Cuál es el flujograma para poder identificar al neumococo? En las muestras de un sitio estéril, por ejemplo, si tuviéramos de este niñito que hemos visto, si tuviéramos una muestra de líquido cefalorraquídeo, una muestra de sangre, las tendríamos que inocular en una placa de agar sangre o de agar chocolate. Ahí vamos a examinar el crecimiento de las colonias que ya dijimos que son pequeñas, grisáceas, húmedas, acuosas, rodeadas de una hemólisis color verdosa, ¿no? Entonces, esto es como nosotros vamos a distinguir las cepas que nos podrían hacer pensar en un neumococo. Por otro lado, siempre es bien importante, siempre que tengamos una muestra, hacer un gram, porque eso, por ejemplo, nos podría ayudar inmediatamente para el manejo del niñito que les mencioné antes. Entonces, en el gram vamos a encontrar diplococos gram positivos o cocos gram positivos en cadenas. A veces podrían estar en cadenas. Pero si hay otra morfología, ya no vamos a pensar en la posibilidad de que esto sea neumococo. Luego, aplicamos el disco de optoquina, ¿no? En este crecimiento que vamos a tener del neumococo, y si vemos cepas alfa hemolíticas que tienen un halo de inhibición más de 14 milímetros con optoquina, esto confirma que es neumococo. Sin embargo, hay algunas cepas que tienen un halo de inhibición que está entre 9 y 13 milímetros. En estas, que son como dudosas, uno debe hacer la prueba de solubilidad en bilis. Si la cepa es soluble en bilis, es neumococo, pese a que la inhibición estaba por debajo de 14, ¿no? Entonces es algo importante de tener en cuenta. Por otro lado, si la optoquina es menos de 8 milímetros, esto va a ser otro estreptococo como el viridans, y cualquier otro pues no es un estreptococo pneumoniae, ¿no? Entonces, esta es la forma como nosotros en el laboratorio identificamos al neumococo. Yo tengo dos grupos dentro de ustedes que están haciendo sus proyectitos de microexperimental con el neumococo y ya son expertos en la identificación de este patógeno. Esto es solo para mostrarles cómo se ve la solubilidad en bilis. Acá tenemos una cepa, acá tenemos la cepa 2. Cuando se agrega las sales biliares no cambia mucho la turbidez, pero en el caso del neumococo, que es esta cepa 2, como ustedes ven, se ve completamente claro, es decir, que ha habido una solubilidad y acá estaríamos pensando en la presencia, en la posibilidad de que sea el neumococo.
¿Qué tenemos en cuanto a las características clínicas? Ya dijimos que el neumococo puede producir una serie de enfermedades y quizás la más importante es la neumonía. Y cuando revisamos los agentes etiológicos asociados a neumonía severa, vemos que el neumococo es el germen más importante, responsable de más de un cuarto de todos los casos de patógenos asociados a neumonía, sobre todo la severa. ¿Qué personas están en riesgo de hacer enfermedad por neumococo? Porque el neumococo puede afectar a todos los grupos etarios, pero principalmente a los niños menores de 2 años, al adulto mayor y a personas que tienen estas condiciones, como por ejemplo enfermedad cardíaca crónica, pulmonar crónica, renal crónica, los diabéticos, los pacientes que tienen una fuga de líquido cefalorraquídeo, los que tienen enfermedad de células falciformes o lo que se conoce como sickle cell, los que tienen problemas nefróticos, por supuesto los que no tienen vaso, porque recuerden que el vaso es muy importante para combatir los gérmenes capsulados, ¿no? De todos los que vamos a hablar hoy día, los pacientes que tienen VIH o que tienen algún otro tipo de inmunodeficiencia. Este es el grupo que podría tener más riesgo de hacer enfermedad por neumococo. ¿Cómo determinamos la resistencia antibiótica? Tenemos dos formas, como ustedes ya muy bien saben. Uno es a través del discodifusión, el Kirby-Bauer, que ustedes conocen muy bien, y el otro es a través de la concentración mínima inhibitoria. Y se pueden hacer métodos tipo microdilución, macrodilución en tubos, o se puede hacer la prueba del E-test. En el caso del neumococo, sobre todo para la penicilina y la ceftriaxona, es importantísimo hacer el MIC, por sus siglas en inglés, porque hay puntos de corte diferentes dependiendo si es una cepa meningia o no meningia. Yo voy a compartir con ustedes ahora algunos datos de las investigaciones que hemos estado haciendo con nuestro grupo, que es el Grupo Peruano de Investigación en Neumococo, el GEPIN, que hemos hecho nuestro primer estudio en el año 2007, ¿no? Hicimos un estudio de enfermedad neumocócica invasiva en este periodo, antes de la introducción de la vacuna 7 valente en el Perú, así como también un estudio de portadores. Luego hicimos un segundo estudio de enfermedad invasiva entre que se aplicó la vacuna 7 valente en el país y se puso la 10 valente, y ahorita estamos terminando el estudio que hemos hecho después de la introducción de la vacuna 13 valente y hemos hecho un estudio de enfermedad invasiva y también de portadores. ¿Por qué les comento esto? Porque en todos estos años de investigación hemos visto que a lo largo del tiempo ha aumentado la resistencia del neumococo a la penicilina. Recuerden ustedes que la penicilina es el tratamiento de elección para el neumococo. Pero ojo, estos datos que les doy acá es usando discodifusión. En este estudio que nosotros hicimos, enrolamos a más de 2.000 niños en diferentes regiones del país y como ustedes pueden ver, vimos portador nasofaringio y vimos la resistencia que, como ven, está altísima para el cotrimoxazol, también para la penicilina y también resistencia importante contra los macrólidos, ¿no? Pero estos dos son los más resistentes, pero otra vez haciendo uso del discodifusión. De estas cepas que nosotros aislamos, que fueron alrededor de 570, nosotros en todas ellas les hicimos también la concentración mínima inhibitoria, el MIC. Y acá es lo que quiero que recuerden. Para el caso de la penicilina, hay dos puntos de corte, dependiendo si es una cepa que produce meningitis o una cepa que no produce meningitis. En el caso de la meningitis, el punto de corte para ser resistente es bien bajo, 0.12 microgramos por mililitro, que estaría acá. Entonces, en esta gráfica ustedes están viendo el número de cepas con que tienen un cierto valor de MIC. Todas estas, o sea, aquellos que tienen un MIC más de 0.12, en el caso de meningitis se consideran resistentes. Por lo tanto, la resistencia a la penicilina sería del 55%. Sin embargo, las que no son meningitis, en este caso, por ejemplo, de pacientes con neumonía o que tienen bacteremia, el punto de corte para ser resistente es más de 8, que está aquí, ¿no? Igual o mayor a 8. Entonces, muy poquitas son resistencia alta y algunas otras resistencia intermedia. ¿Cuál es el concepto para esto? Y esto siempre lo repito en mis clases de pediatría y en la parte clínica. Para que el antibiótico penetre la barrera hematoencefálica, hay muy poquito antibiótico que penetra. Por lo tanto, ese poco antibiótico que penetra tiene que ser suficiente como para matar a la bacteria y por eso es de que es mejor considerar cepas como resistentes y poder tener un antibiótico adecuado para matar a la bacteria. A diferencia de las cepas no meningias, como por ejemplo en el pulmón, que la concentración del antibiótico que está en sangre es casi la misma que se atraviesa hacia el alveolo, ¿no? A través de la membrana alveolo capilar y por lo tanto el antibiótico va a estar en buena concentración para poder matar a la bacteria.
Esto mismo se observa en el caso de ceftriaxona, donde vemos que también en el caso de meningitis tenemos no mucha resistencia alta, pero sí resistencia intermedia, y en el caso de neumonía casi no tenemos resistencia, ¿ya? Entonces el concepto que ustedes quiero que tengan es que en el caso del neumococo necesitamos hacer MIC, sobre todo si estamos pensando en las cepas meningias y no meningias. Este es el resumen de ese estudio que nosotros hicimos. Como ustedes pueden ver acá, 55% de resistencia a la penicilina en cepas meningias y un casi 10% de resistencia en las cepas no meningias, ¿no? Entonces, esto es importante para el caso de las neumonías. La penicilina sigue siendo el tratamiento de elección cuando pensamos en un neumococo. Posteriormente, nuestro grupo hizo 2 estudios de enfermedad invasiva, la primera, que fue en este periodo del 2006 al 2008, y luego de 2009 al 2011. Y como ustedes pueden ver, la resistencia a la penicilina en el caso de meningitis, 46% en el primer periodo, 50% en el segundo, o sea, igual. La resistencia a la ceftriaxona, no tenemos resistencia alta, pero sí hay una resistencia intermedia entre un 20 y 28%. Y lo otro que nos preocupa es el incremento en la resistencia a los macrólidos, a la eritromicina, citromicina, de un 24% a un 37%, ¿no? Entonces, estos son datos locales de los estudios que hemos estado haciendo a nivel nacional. En la actualidad, les comenté, estamos haciendo el tercer estudio y acá tenemos una cantidad de cepas de 72, muy pocas son meningias y la resistencia para las meningias a la penicilina es 67%, y para la ceftriaxona también estamos con una resistencia intermedia de 25%, ¿no? Entonces, más o menos a lo largo de este tiempo se ha mantenido la misma cantidad de resistencia antimicrobiana. Y esto era para resaltar cómo están los datos en relación a cómo ha ido aumentando la resistencia a los macrólidos. Esto es bien importante. Ahora no me quiero ni imaginar cómo estará la resistencia ahora post pandemia, porque ha habido tanto uso y abuso de la citromicina. Hasta el año 19 teníamos 82% de las cepas que eran resistentes a los macrólidos, probablemente ahora estemos casi en un 100%. Entonces, moraleja, por favor, no usen macrólidos para tratar otitis, faringitis, neumonías. Muy bien, el neumococo dijimos nosotros que es un germen capsulado, ¿no? Que tiene una gran cápsula que está determinado por polisacáridos, ¿no? Acá está la bacteria, tiene su cápsula, y en base a la característica de estos polisacáridos es que se determinan los serotipos. En la actualidad existen más de 93 serotipos, algunos están agrupados en serogrupos y otros son solamente serotipos. Para poner un ejemplo, hay el serogrupo 6, que hay el serotipo 6A, 6B, 6C, 6D, pero también hay, por ejemplo, el serotipo 14 que no tiene ninguna letra, ¿no? Esto de acá, la determinación de los serotipos, se puede hacer por la reacción Kellum, ¿no? Que uno pone un poquito de la muestra de la colonia que está creciendo con los antisueros y se va a formar una aglutinación y se hincha la cápsula. Esa es la reacción Kellum. Pero hoy en día también se puede hacer por PCR, la serotipificación, o se puede hacer por lo que se le llama el Whole Genome Sequencing, el secuenciamiento de todo el genoma de esta cepa, y se determina en base a eso las características del serotipo de su cápsula. ¿Por qué son importantes los serotipos? Porque justamente el desarrollo de las vacunas está centrada en los serotipos. Como ustedes saben, hay 2 tipos de vacunas, las conjugadas, es decir, que están conjugadas, unidas a una proteína, y son las vacunas que son importantes para los niños pequeños, y las vacunas no conjugadas, es decir, que solamente tienen el polisacárido. Hay vacunas 7 valente, 10 valente, 13 valente, es decir, que tiene 13 serotipos, y esta, que es la que se usa más para niños grandes o adultos con algún riesgo, es la de 23 serotipos. En el estudio que nosotros hicimos, vimos que la presencia de estos serotipos en las cepas que nosotros aislamos no es de un 100%, ¿no? Por eso es importante conocer nuestra propia estadística. En el estudio que estamos haciendo actualmente, el serotipo predominante que tenemos a nivel nacional, así como en otros países de la región, es el 19A. Pero ¿por qué es importante la vacunación? Porque por supuesto ha disminuido enfermedad invasiva, neumonía, también ha disminuido colonización, hay efectos indirectos por todo esto que ustedes han escuchado ahora del efecto rebaño, se está usando menos antibiótico, por lo tanto hay menos resistencia, y en general el uso de las vacunas ha disminuido la mortalidad infantil a nivel global. Solamente como un ejemplo, estos son datos del CDC en Estados Unidos, y como ustedes ven acá, en el año 2000 se introdujo en Estados Unidos la vacuna 7 valente y claramente se empezó a ver la disminución en los casos de enfermedad invasiva. Estos son casos por 100.000 habitantes.
En el año 2010 se introdujo en Estados Unidos la vacuna 13 valente y claramente vemos que hay muy poquitas cepas remanentes, pero de todos los serotipos, pero prácticamente ya han desaparecido los serotipos 13 valentes, ¿no? Pero acá hay un reemplazo de serotipos. Muy bien. Voy a dejar las preguntas para el final, así por favor, si es que tienen alguna pregunta específica sobre el neumococo, me la hacen al final. El segundo patógeno que vamos a revisar ahora es la Neisseria meningitidis o también llamada meningococo. Como su nombre lo indica, esta es una bacteria que afecta a las meninges, entonces es una causa importante de meningitis, pero también debemos recordar que aparte de la meningitis puede producir bacteremia, es decir, la presencia de la bacteria en la sangre. Esta Neisseria meningitidis se clasifica en serogrupos que también están dados por lo polisacárido de la cápsula, o sea, parecido como hemos visto en el caso de neumococo. Existen en la actualidad más de 20 serogrupos diferentes de meningococo, sin embargo, 5 son los más importantes: A, B, C, la Y y la W135. Estos son los más importantes a nivel mundial y últimamente pues han estado prevaleciendo los grupos B y C, sobre todo en América, en Europa, ¿no? Pero importante recordar que existen todos estos serogrupos que tienen relevancia clínica. Bien importante para este patógeno es justamente las características de su envoltura. Al ser un gram negativo, porque recuerden que la Neisseria meningitidis es un diplococo gram negativo, tiene la membrana citoplasmática, tiene la pared de peptidoglicano, tiene la membrana externa y luego está la cápsula. Y justamente los polisacáridos de la cápsula son los que van a determinar a qué grupo pertenece, ¿no? Acá, por ejemplo, están las características propias químicas de estas cápsulas, pero ya les dije, de los 20 diferentes tipos, 5 son los más importantes: A, B, C, el Y y W, ¿no? Acá están algunos adicionales. Muy bien. ¿Qué cosa nos da el meningococo? Es recordar que también puede haber una colonización asintomática, similar a como hemos escrito para neumococo, puede producir meningitis sola, puede producir bacteremia sola, y en algunos casos puede producir esta patología que se llama una meningococcemia, que es una septicemia fulminante. Es la presencia del meningococo en la sangre que en muy pocas horas te puede llevar a la muerte porque hace shock y falla multiorgánica de manera rapidísima, fulminante, con o sin presencia de meningitis. Y acá hay que recordar que si bien la meningitis es una enfermedad muy severa, la meningococcemia tiene aún mayor tasa de letalidad. En cuanto a la meningitis, recordar que tiene alta tasa de fatalidad, puede ser en algunos casos hasta el 50% si no se trata, y también puede tener altas tasas de secuela. Lo más importante con una meningitis, al igual que con la meningococcemia, es iniciar antibióticos lo más pronto posible, ¿no? Y como vamos a repasar en un poquito, hay ciertos países que tienen alta carga de enfermedad por meningococo y sobre todo se resalta, y ustedes tienen que saber que hay una zona en África que les llaman el cinturón de la meningitis, donde hay muchos casos de enfermedad por meningococo, sobre todo en Senegal y en Etiopía, ¿no? En todo ese rango. Estas son unas imágenes del libro que acá les estoy poniendo la referencia del Sarah Lowe, que es el libro de infectología pediátrica, donde vemos a un niño que rápidamente produjo este rash con lesiones purpúricas, ¿no? Lesiones violáceas que ustedes ven acá, purpúricas en las extremidades, en los dedos, que van progresando y luego pueden tener inclusive un daño severo. Lo importante pensar siempre en un niño que tenemos fiebre, con un rash, sobre todo si es violáceo o purpúrico, y que además presenta shock, debemos pensar inmediatamente en meningococo para poder iniciar tratamiento oportunamente. ¿Quiénes están en riesgo de tener enfermedad meningocócica? Aquellos que tienen poca cantidad de anticuerpos bactericidas, y ahí es importante recordar que estos anticuerpos pueden ser transmitidos de la mamá a los bebés a través de la placenta. Los dos grupos etarios para tener más riesgo de enfermedad por meningococo es los menores de 1 año y los adolescentes entre 15 y 24. Ustedes pues habrán escuchado que es clásico en los dorms, ¿no? En los dormitorios, en las universidades, en países en desarrollo, porque acá no es muy común tener eso, que hay brotes de meningococo, ¿no? Porque sobre todo es importante cuando hay mucho contacto cercano, hay condiciones de hacinamiento, ¿no? Que puede ser por pobreza,
en las escuelas militares, ¿no? En los dormitorios de estudiantes en las universidades, el fumar cigarrillo, el haber tenido una infección previa, sobre todo influenza, y tener algunos factores genéticos, como por ejemplo deficiencia del factor D o alteraciones en el complemento. Recuerden ustedes que el complemento es muy importante justamente para combatir estas bacterias encapsuladas, ¿no? Y por supuesto están en riesgo aquellos familiares o personas que han estado en contacto con un paciente que tiene meningococo. Esta es una enfermedad que si se está en exposición, se tiene que inmediatamente dar profilaxis a los contactos, ¿no? A los miembros de la casa, a los compañeros de un colegio y a los médicos que atendieron a ese paciente. Esto era para mostrarles, esta es data del 2017 de la OMS, son los países que son epidémicos, que tienen un gran riesgo de tener epidemias de meningococo, y esta es la zona que se les conoce como el cinturón de meningococo, que está en esta parte central del África. ¿Cómo es la distribución de los serotipos que les he hablado, de los diferentes serogrupos? Principalmente, como ustedes ven acá, el B y el C es predominante en las Américas, en Europa, también en estos países de Asia, y como vemos en África vamos a tener el C, el W, el X, y también está surgiendo la presencia del serotipo A y B. Entonces, en pocas palabras, en África podemos tener todos los serotipos. ¿Cómo identificamos al meningococo, ¿no? Tenemos que esperar el crecimiento, lo ideal es por lo menos 24 horas. Vamos a hacer una coloración Gram. Ya dijimos que la Neisseria meningitidis son Gram negativos, son diplococos Gram negativos. Acuérdense, el neumococo es un diplococo Gram positivo, el meningococo es un diplococo Gram negativo, que además dicen que tiene una formita como de riñón o como un grano de café, ¿no? Después se hacen algunas pruebas bioquímicas que ahorita vamos a revisar, y después se hace la identificación de los serogrupos, ¿no? Esta es la forma rutinaria como se hace la identificación del meningococo. Entonces, igualmente tenemos muestras de sitios estériles, que podría ser líquido cefalorraquídeo o sangre. Vamos a inocular esto en placas de agar sangre o de agar chocolate, y vamos a observar el crecimiento de colonias grisáceas. Ojo, no son hemolíticas, son redondas, convexas, lisas, húmedas, colonias relucientes con bordes claramente definidos, ¿no? Entonces, esa es la característica de la colonia, pero recuerden que no hay hemólisis. Luego de que identificamos esa colonia, vamos a hacer una prueba que se llama oxidasa de Kovac. Si es oxidasa positiva, es decir, que hace una reacción de color púrpura o violáceo, entonces estamos pensando en un meningococo. Si es oxidasa negativa, por más que tenga estas características, no es meningococo. Por otro lado, ya como dijimos, inmediatamente en un paciente con meningitis en el cual obtenemos un líquido cefalorraquídeo, vamos a hacer un Gram. Si son diplococo Gram negativos, vamos a pensar en meningococo, ¿no? En la prueba de Kovacs es que en una plaquita se pone este papel, ¿no? Al cual se pone en una asa, se pone la pequeña cantidad del cultivo, y luego si se torna color violáceo, ¿no? Es una prueba positiva. Esto es una prueba muy sencilla, bioquímica, pero que nos sirve a identificar el patógeno, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esa prueba positiva, vamos a hacer la identificación de los serogrupos con aglutinación en placa, ¿no? Entonces vamos a poder, esa colonia que ya fue positiva en la prueba de Kovacs, vamos a ponerla con diferentes serogrupos, con diferentes sueros, para ver si aglutina, ¿no? Por otro lado, también vamos a hacer pruebas bioquímicas para poder determinar que cumple las características de ser Neisseria meningitidis, ¿no? Entonces, si es que es glucosa positiva, se va a tornar amarillo; si es que es maltosa positivo, amarillo; si es lactosa negativa, rojo; sacarosa negativa, rojo. Todas estas características nos hacen sospechar que estamos frente a una Neisseria meningitidis, y cuando ya tenemos la confirmación, vamos a hacer las pruebas de susceptibilidad. Esto es solamente para mostrarles cómo se ve la aglutinación cuando le ponemos los antisueros. Si se ven estos grumos o acúmulos, es que es una reacción positiva, es decir, que aglutina, versus estos de acá que permanecen turbios y no aglutinan, ¿no? Y en cuanto a las características bioquímicas, como ustedes ven acá, son diferentes neisserias.
y son los carbohidratos, los ácidos que se producen a partir de estos carbohidratos. En el caso de la glucosa y la maltosa son positivos y en el caso de la lactosa y la sacarosa son negativos. Y esto es importante para diferenciarla de la otra Neisseria que es muy común, que es la Neisseria gonorrea o el gonococo, ¿no? Muy bien, en cuanto a la susceptibilidad, para el caso de la Neisseria meningitidis, solamente le pongo esta slide para hacerles recordar que no se debe hacer susceptibilidad en disco, porque recuerden el disco, el Kirby-Bauer, si bien es la prueba más sencilla que tenemos, el problema es que va a tener algunos errores. Entonces, cuando tengamos una cepa de meningococo, es mejor determinar la resistencia por concentración mínima inhibitoria, es decir, por el MIC, ya sea por un método de microdilución o a través de la prueba del ETES, ¿no? Que es esa tirita que tiene la gradiente de concentración de antibióticos y se determina la presencia de un halo, ¿no? Entonces, para el meningococo, lo mejor es determinar MIC. Muy bien, ¿qué tenemos en cuanto a las vacunas? Esto no se lo tienen que saber, es muy complejo, solamente quería yo mostrarles que acá hay una serie de vacunas. Las nuevas que se han sacado son vacunas conjugadas, ¿no? Y esto es bien importante porque nos permiten usarlas en niños pequeños, ¿no? Las dos más conocidas es la Menactra y Menveo, ¿no? Que es para 4 serotipos, para la A, la C, la Y y la W123. Para los serotipos B, es bien difícil la respuesta inmunológica, pero últimamente ya se han fabricado vacunas contra el serogrupo B y en algunos países también se están usando vacunas específicas para la C y vacunas específicas para el serogrupo A. Muy bien, entonces ya hemos hablado del neumococo, hemos hablado del meningococo y ahora finalmente en esta última parte de la clase vamos a hablar sobre el Haemophilus influenza. El Haemophilus influenza en este caso ya no es un coco, es un bacilo, pero a veces a la hora que uno mira en el microscopio se considera que podría ser un coco bacilo, ¿no? Es decir, que tiene una especie como de coco, de redondito, pero un poco alargado, y en este caso es un gram negativo. Entonces es un bacilo o un coco bacilo gram negativo. Lo importante del Haemophilus influenza que ustedes tienen que recordar que existen cepas capsuladas y existen cepas no capsuladas. Las cepas capsuladas son las que reaccionan, ¿no es cierto? Son tipificables, también se le llaman capsuladas o tipificables. ¿Cuántos tipos hay? Hay de la A hasta la F, ¿no? Dependiendo del azúcar que tiene y algunas características químicas. Entonces, el Haemophilus influenza tipificable es aquel que tiene cápsula y va desde la A hasta la F. De todos estos tipos, el B es el más importante. Y a este se le conoce como el Haemophilus influenza tipo B. ¿Por qué es el más importante? Porque es el que está más asociado a meningitis. Y justamente las vacunas que hoy en día tenemos justamente son para reducir la enfermedad por este serotipo. Hay que recordar que esta infección por Haemophilus influenza, sobre todo por las capsuladas, ¿no? Como el caso del serotipo B, principalmente producen enfermedad en niños menores de 5 años y en el adulto mayor. A veces vamos a tener infección fuera de esa etapa, ¿no? No solamente en el niño pequeño o en el adulto, pero tiene que ser en pacientes que tienen algún grado de compromiso inmunológico. Por otro lado, quiero también resaltar que las otras cepas que no tienen cápsula o que también se les llama no tipificables, también producen enfermedad, pero es una enfermedad más leve, ¿no? Hoy en día, estas bacterias, las no tipificables o no capsuladas, se saben que son causa importante de otitis, de sinusitis, de neumonía, pero son no tan severas como la del tipo B y definitivamente no producen meningitis. Muy bien, entonces, como les decía, el Haemophilus influenza tipo B a veces se le asocia como H y B larga. Ojo, no se equivoquen, acá no es B chica, porque si no estaríamos pensando en el virus de inmunodeficiencia, ¿no? El H y B larga del tipo B, como les dije, exclusivamente, casi exclusivamente produce enfermedad en niños menores de 5 años. En el año 2000 se estimó que esta bacteria, específicamente este tipo, podía causar enfermedad seria, es decir, neumonía y meningitis, casi a 2 a 3 millones de personas al año. Miren ustedes el número, altísimo,
y alrededor casi de 400.000 muertes en niños pequeños. Este es un patógeno que se ve en todo el mundo, o sea, no solamente en países en vías de desarrollo, sino también en países desarrollados. Entonces, recordar que del Haemophilus influenza hay los tipificables, los no tipificables. Los tipificables son los que tienen cápsula, esa va de la A a la F, y la más frecuente es el serotipo B, ¿no? La más frecuente asociada a enfermedad severa. Aparte de meningitis, ¿qué otras enfermedades produce el Haemophilus influenza? Meningitis es la más importante y sobre todo, ya dije, asociado al tipo B, pero también puede producir neumonía, puede producir epiglotitis. Esta es una condición muy severa de una infección respiratoria alta, donde se produce infección e inflamación de la epiglotis. No sé si ustedes recuerdan su clase de anatomía, que esta es una membranita, ¿no? Muy pequeñita, en la vía respiratoria, pero miren acá cómo está hecho una salchichita, ¿no? Sumamente hinchada. Y esto puede producir una constricción y realmente la persona no puede respirar, ¿no? Entonces, esto no se debe observar, pero en estos pacientes, en todo caso, hay que ponerles un tubo endotraqueal antes de tener mayor manipulación. Hoy en día casi no vemos casos de epiglotitis, y creo que yo nunca en mi vida he visto uno, gracias a que hay la vacunación, porque esta epiglotitis estaba asociada también al serotipo B. Esta es una condición muy severa que se va a ver en niños pequeños. Además, puede producir sinusitis, ¿no? Infección e inflamación de los senos paranasales, y también es causa de celulitis y de abscesos. La fotografía que muestro acá es un absceso, probablemente una adenitis infectada, un absceso subcutáneo en una niña pequeña, el cultivo positivo para Haemophilus influenza. Puede producir otitis y, ojo, como mencioné, las otitis pueden ser tanto por los Haemophilus influenza tipificables o no tipificables. Puede haber conjuntivitis, puede haber bacteremia, y siempre que tenemos bacteremia hay la posibilidad que esta se pueda ir a otros lugares, como por ejemplo artritis y osteomielitis. Otra vez, toda esta enfermedad invasiva, principalmente en niños menores de 5 años, ¿no? Eso es importante recordar, porque esta es una enfermedad que no es común en niños pasada esa etapa. Muy bien. ¿Qué tenemos para el tratamiento? Al ser esta un bacilo gram negativo, podemos tener tratamiento ideal con las penicilinas, ¿no? Y lo que por mucho tiempo fue el tratamiento ideal fue la ampicilina. Sin embargo, hoy en día ya no se debe usar empíricamente para infecciones severas, porque en diferentes partes del mundo se está encontrando que hay resistencias que más o menos en promedio están alrededor del 40%. Y la resistencia del Haemophilus influenza hacia la ampicilina es por la producción de beta-lactamasas, ¿no? Esto es bien importante recordar porque, por ejemplo, en el caso de neumococo, la resistencia no es por producción de beta-lactamasas, o sea, la resistencia a la penicilina. En el caso del neumococo, la resistencia es por alteraciones en las proteínas ligadoras a las penicilinas, que son los PBPs, ¿no? Pero en el caso del Haemophilus influenza, sí es por producción de beta-lactamasas. Entonces, si tenemos una infección severa, como por ejemplo una meningitis, ahí las drogas de elección son las cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxima o la ceftriaxona, que pueden contrarrestar en cierta forma, no es tan frecuente la presencia de estas beta-lactamasas. Si tenemos una infección fuera del sistema nervioso central, que por ejemplo hoy en día podríamos tener una otitis, una sinusitis, un absceso, se pueden usar cefalosporinas de segunda generación o ampicilina sulbactam o amoxiclavulánico para cubrir la posibilidad de gérmenes que podrían tener estas beta-lactamasas. Muy bien. ¿Cómo identificamos a este patógeno? Ya dijimos, primero vamos a ver las características de la colonia, que van a ser bacilos gram negativos, y recuerden también que pueden ser cocobacilos. Sin embargo, en el laboratorio lo importante, y esto es crítico, y a veces algunos laboratorios no tienen estos medios, es que requieren de factores de crecimiento X y B chica, V, ¿no? La característica del Haemophilus influenza es que para poder crecer tiene que tener estos factores de crecimiento. Cuando tenemos sospecha de esta bacteria, debemos hacer crecer en agar chocolate, no en agar de sangre cardero, es bien importante, tiene un cierto olor característico, y como vamos a ver ahorita, hay también un flujograma para su identificación. Entonces, otra vez, si tenemos una muestra de un sitio normalmente estéril, ¿no? Nos estamos refiriendo a la sangre, líquido cefalorraquídeo, podría ser
líquido pleural, líquido peritoneal, lugares donde normalmente no crecen bacterias, ¿no? Entonces quiere decir que tenemos una infección invasiva. Entonces vamos a inocular las placas de agar chocolate o agar sangre y vamos a observar que el crecimiento muestra en colonias no hemolíticas, otra vez, o sea, no hay hemólisis, son colonias opacas de un color gris a crema, y en el agar sangre carnero no crece, ¿no? Entonces esta va a ser la morfología. Muchas colonias pueden ser similares y bueno, ya necesitamos microbiólogos expertos para poder simplemente identificar estas bacterias por su apariencia. Como dijimos en casos anteriores, vamos a hacer un gram y lo que vamos a ver a veces está descrito como pleomórfico, o sea que podría cambiar un poco, porque puede ser un bacilo gram negativo o podría ser un coco bacilo, ¿no? O sea, como cocos un poquito más alargados o podría ser filamentoso. Esta es una característica peculiar y por eso tenemos que ser cuidadosos de que no necesariamente es un bacilo clásico, ¿no? Muy bien. Una vez que hemos identificado esto, vamos a poner estas cepas, ¿no? Este crecimiento, para poder evaluar cómo es el crecimiento dependiendo de la presencia de factores. Entonces, para hacer Haemophilus influenza, requiere, o sea, es necesario o solamente puede crecer cuando está en presencia del factor X y el del factor V, ¿no? Si no requiere de ambos factores, no es Haemophilus influenza, ¿no? Es bien importante. Por otro lado, también podemos hacer un control con los antisueros polivalentes. Si aglutina con los antisueros, vamos a saber ya que es el Haemophilus influenza y luego ya podríamos hacer reacciones con sueros específicos. Si no aglutina, vamos a pensar que no es Haemophilus influenza, pero además podríamos quizás volver a hacer este procesamiento de la prueba de los factores. Entonces acá también en este libro ponen un ejemplo, de acá tienen una cepa, acá tienen otra, y esta en particular, la que está señalizada con la flechita roja, se ha sembrado una cepa que crece cuando está en presencia de los dos factores. La cepa que está abajo no, porque crece con un factor, con otro factor o cuando están los dos juntos. En cambio acá arriba no hay crecimiento cuando está el factor X solo, no hay crecimiento cuando está el factor V solo, pero sí hay crecimiento cuando están ambos factores, ¿no? Entonces eso nos hace pensar en que estamos frente a un Haemophilus influenza. Acá solamente también para distinguir que hay otros hemófilos, no solamente está el influenza, el parainfluenza, el hemolítico, el parahemolítico, el aprophilus, el paraprophilus, etc. El más importante, por supuesto, es el Haemophilus influenza del que estamos hablando ahora y que requiere ambos factores para su crecimiento. En cuanto a los antibióticos, de este manual es el que se recomienda de manera clásica poder testear el cloranfenicol, el trimitrozumab y la ampicilina, ¿no? Normalmente estos son los puntos de corte, si es que nosotros vamos a usar el método de la concentración mínima inhibitoria, vamos a ver los milímetros de inhibición, o más abajito están los valores del SIM, en el caso usemos la concentración mínima inhibitoria y los diferentes puntos de corte. Muy bien, ¿qué sabemos sobre las vacunas contra Haemophilus influenza? Ya les dije que ahora las vacunas se están usando y se tienen más de 100 países que han incluido en sus esquemas nacionales de vacunación esta vacuna, ¿no? Contra Haemophilus influenza tipo B. Ojo, solamente es contra el tipo B. Y la OMS ahora recomienda de que todos los países deberían incluir esta vacunación. Esta vacuna puede ser independiente, o sea, solo monovalente, solo para Haemophilus influenza, o puede estar combinada con otras vacunas. Por ejemplo, en el caso del Perú, nosotros la tenemos como la pentavalente, ¿no? Que ustedes han escuchado, es la vacuna que se usa en los niños pequeños a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses. La vacuna pentavalente es para difteria, tétanos, pertusis, para Haemophilus influenza y para hepatitis B. En otros países hay combinaciones también con vacuna de polio, ¿no? Y hay también la hexavalente, la heptavalente, hay diferentes combinaciones. La que tenemos en el Perú es difteria, tétanos, pertusis, hepatitis B y Haemophilus influenza tipo B. Pero ojo, ese es como parte del ministerio porque hay varias combinaciones a nivel mundial. Muy bien. Y esto, miren que cómo ha sido fabuloso la vacunación. Estos son datos de Estados Unidos en el año 1986, antes de que hubiera la vacuna para Haemophilus influenza. Este patógeno acá en verdecito era la causa número 1 de meningitis, la causa número 1. Estaba seguido por neumococo en celeste, por meningococo en este rojito rosado
y luego habían otros patógenos como listeria o el estreptococo agalacti. Una vez que se instaló la vacunación, miren cómo dramáticamente cayeron la cantidad de casos y casi hoy en día pues es imperceptible, casi no hay casos de meningitis por el Haemophilus influenza tipo B. Y aquí, ¿qué predomina? Como hemos dicho, el más importante hoy en día es el neumococo. Pero lo otro interesante es, a medida que ha disminuido el Haemophilus influenza, sobre todo vemos la presentación de la edad. Anteriormente, cuando no había la vacuna, principalmente estos casos de bacteremia, de meningitis, se producían a pequeña edad, en los niños pequeños, ¿no? A medida que ya desapareció la enfermedad en los niños pequeños porque están vacunados, ahora los mayores de edad son los que pueden tener esta bacteria, pero sobre todo los inmunosuprimidos, ¿no? Y a nivel mundial, ¿cómo estamos? Estas son estadísticas de la OMS para el 2016. Se tenía que aproximadamente entre todos los países que están usando estas vacunas, las coberturas están alrededor del 70%. Es decir, aproximadamente el 70% de manera global de la población que debe vacunarse está vacunada con esta vacuna. Por supuesto que hay diferencias importantes. Si vemos, por ejemplo, en el caso de las Américas, una vez que se empezó la vacunación tempranamente, alrededor al inicio de los años 90, como podemos ver, rápidamente se ha alcanzado casi el 90% de vacunación de cobertura en las Américas, pero tenemos países que tienen todavía coberturas de vacunación bastante bajas. Muy bien, en resumen, en cuanto a los antibióticos, porque obviamente este es un tema de importancia, considerando el primer pacientito que hemos presentado en el caso clínico, para el caso de la Neisseria meningitidis se puede usar penicilina o ampicilina, pero como alternativa cefalosporinas de tercera como cefotaxima o ceftriaxona. Para el caso de Haemophilus influenza, en el caso de meningitis, estamos hablando de cefalosporinas de tercera, cefotaxima, ceftriaxona, o como alternativa podría ser ampicilina, cloranfenicol, si se sabe que es susceptible. En el caso del neumococo, si es susceptible, podríamos usar penicilina o ampicilina. Si es resistente a penicilina, vamos a usar cefotaxima, ceftriaxona más vancomicina. Pero si es resistente a cefalosporina, vamos a usar, igual usamos las cefalosporinas de tercera y se agrega vancomicina. Muy bien, entonces antes de terminar quisiera mencionar que muchos de los datos que les he presentado es gracias a la colaboración de este grupo de colegas que son del Grupo Peruano de Investigación del Neumococo, todos infectólogos pediatras de diferentes hospitales, el doctor Chaparro, de Cayetano, la doctora Olguita del Águila del Rebagliati, la doctora Silva también de Rebagliati, la doctora Castillo del Hospital del Niño, la doctora Isabel Reyes de Emergencias Pediátricas, el doctor Francisco Campos del San Bartolomé y el doctor Andy Sáenz del Hospital Carrión. Ellos somos todos los miembros de nuestro equipo de investigación con quienes hemos hecho todos estos estudios que les he presentado. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir para luego poder pasar a las preguntas. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, tenemos todavía unos minutitos. Quizás quisiera preguntarles a ustedes qué creen que ha sido el causante de la meningitis del casito que les presenté. Acá. ¿Alguien quiere participar? ¿O les pregunto yo? A ver, ¿qué dice Valeria Tarazona? ¿Qué crees que era el casito primero que he presentado de esa niñita pequeña con meningitis? Buenas tardes, doctora. La verdad no recuerdo muy bien qué decía el caso, pero me imagino que sí, considerando lo que hemos hablado de las bacterias, es una niña pequeña y lo más frecuente sería el neumococo, ¿no? Muy bien, pero esta era una niña que era vacunada. Entonces, ya, pero lo que has dicho, Valeria, está muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Pueden levantar la mano o hablar directamente. Ya, entonces lo que ha mencionado, si nadie tiene otra opinión, lo que ha mencionado Valeria es correcto. Luis Enrique Jiménez. ¿Qué dice Luis Enrique? Tú estás en mi grupo, Luis Enrique. A ver, ¿qué dices? Sí, me parece que las vacunas de las otras dos bacterias, aparte de neumococo, están centradas para ya cubren las que sí hacen meningitis, pero estreptococo tiene demasiados
serogrupos y me parece que muchos de ellos todavía no están siendo vacunales y pueden causar meningitis todavía. Ok, muy bien, Luis Enrique, perfecto. Tú ya has leído más de neumococo. ¿Alguien más quiere opinar? Pueden levantar la mano o hablar. Ok, entonces acá lo importante es recordar que las causas de meningitis más importantes son neumococo, meningococo y Haemophilus influenza tipo B. Este caso en particular, tanto el cultivo de líquido cefalorraquídeo como el cultivo de sangre salió neumococo. Y uno diría, ¿cómo va a salir neumococo si es que este niño tenía todas sus vacunas y ya recibió su vacuna de neumococo a los 2, 4 y 12 meses? Pero muy bien, como ha mencionado Luis Enrique, las vacunas solamente cubren algunos serotipos y todavía estamos viendo enfermedad por serotipos no vacunales. Y efectivamente el serotipo de esta niñita fue el serotipo 15, ¿no? Que es un serotipo que no está ni en la vacuna 7, ni la 10, ni la 13 valente, ¿no? Y produjo esta enfermedad severa en una niña aún vacunada, ¿no? Y como dijo en la primera alumna que le pregunté, efectivamente hoy en día, si no tuviéramos más información, siempre por frecuencia debemos mencionar el neumococo como causa principal de meningitis en todos los grupos etarios. ¿Preguntas? Yo sé que son muchos temas. Esta realmente es la primera vez que estoy haciendo esta clase con los 3 patógenos para ustedes y sé que es bastante información, pero no sé si ha quedado alguna duda. Sí, Josué. Doctora, una consulta. Mencionó que había en neumococos habían cepas que eran meningias y las no meningias. ¿Existe alguna diferencia respecto a factores de virulencia que predisponga a uno que sea meningia o no? ¿O es simplemente porque una logró llegar hasta el cerebro y la otra pues no llegó? Sí. Gracias por tu pregunta, porque realmente es un tema que hay todavía mucha controversia. Inicialmente se pensaba que las cepas que producían enfermedad invasiva tenían más factores de virulencia. Y creo que eso de todas maneras es cierto, ¿no? Hay ciertas cepas que son más virulentas y que van a poder, por ejemplo, en este caso, cuando están en la sangre, poder invadir la barrera hematoencefálica. Sin embargo, hoy en día que estamos viendo que los serotipos cambian, ¿no? En frecuencia, porque estamos usando vacunas diferentes y hay más predominancia de otros serotipos no vacunales, se están viendo que algunos de estos, que antes no se pensaban que eran invasivos, están produciendo invasividad y enfermedad meningia, ¿no? Como es el caso del casito que les presenté, que fue el serotipo 15, que antes uno no asumía que podía estar asociado a meningitis. Entonces creo que es una mezcla de las dos cosas, la frecuencia de ciertos serotipos que ahora están siendo más prevalentes porque son serotipos emergentes, y por otro lado, de todas maneras es importante la presencia de factores de virulencia que podrían no necesariamente estar asociadas al serotipo, ¿no? Y podría ser una cepa X que tenga algún factor de virulencia que hace que pueda ser más agresiva. Pero muchas gracias por tu pregunta. Gracias, doctora. ¿Alguna otra duda, pregunta? A ver, ¿dónde están los otros de mi grupo? ¿Ninguna otra duda? Pueden levantar la mano. Uy. Ok. Doctora, ¿Sí? yo ¿Sí, tengo una Milagros? pregunta. Sí, justo Sí. estaba buscando. Para Haemophilus influenza, las vacunas que existían en el Perú era la monovalente y la combinada con la vacuna DTP, o había alguna otra combinación, me parece. Ah, ya. Entonces, en el caso de la vacuna para Haemophilus influenza, tenemos la monovalente, o sea que solamente es para Haemophilus influenza tipo B, ¿no? La que más se usa es la pentavalente, que es difteria, tétanos, pertussis, Haemophilus influenza tipo B y hepatitis, ¿no? Que esa es la que se pone a los 2, 4, 6. En la práctica privada, por ejemplo, se tiene esa vacuna
pero no solamente pentavalente, sino hay hexavalente, que además de esas 5, se le agrega la vacuna de polio, que es la intramuscular, ¿no? Entonces hay difteria, tétanos, pertusis, hemófilus influenza tipo B, hepatitis B y polio intramuscular, hexavalente, ¿no? Entonces hay diferentes presentaciones, todas esas de manera comercial están disponibles en el Perú, pero la que más se usa es la pentavalente. Gracias, doctora. Con gusto. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces si no hay más preguntas y siendo la 1, vamos a terminar nuestra clase. Les agradezco mucho por su atención. Disculpen que he tenido que cambiar la hora de la clase, pero bueno, también ahí tienen la grabación para vuestros compañeros. Muchas gracias y cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Gracias, doctora. Doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.